Bienvenidos, muchas gracias por participar acá. Em, Le damos la más cordial bienvenida en este segundo conversatorio de incendio, el cual ya es nuestro octavo conversatorio acá organizado por CAM Seguros para ustedes. Este año hemos brindado conversatorios tanto de nutrición, finanzas, salud. Hemos dado de nuestros productos de auto, salud, vida, incluso, y este pues es el segundo conversatorio de incendio. El motivo por el cual lo estamos haciendo es porque aparte de que queremos que conozcan en realidad todos los beneficios y muchos de ustedes nos lo pidieron, es porque también se acerca la renovación de la póliza y pues queremos, las pólizas que son individuales se acerca la renovación y queremos que pues todos estén claritos con todos los beneficios, los valores agregados que tienen estas pólizas que mantiene cooperativa, que mantienen sus asociados en realidad. Mi nombre es Katia Asbun y soy la gerente de cooperativa, de CAM Seguros para cooperativa y sucursales. Y el día de hoy nos acompañan nuestro equipo de ASA, que es Tulio Sepúlveda, quien esto es el ejecutivo comercial para la cooperativa, quien nos va a estar acompañando, y la señora Tania de Cedeño, que es la gerente de reclamos, que nos acompaña en todo lo que son reclamos de daños, o sea, lo que es auto e incendio, con su equipo de atención. Y también adicional a eso, pues nos acompaña un equipo de nuestros ejecutivos de atención a clientes, quienes van a estar brindándoles respuesta a todas sus consultas a través del chat de cooperativa, perdón, el chat del Zoom y el Q&A, que es también donde pueden poner todas sus preguntas. Es importante que sepan que todas las preguntas que sean de una manera más personalizada, es decir, alguna consulta específica por algún caso de reclamo que hayan tenido o algo que sea como muy, muy individual, no las vamos a contestar en el chat público, sino que vamos a tomar sus datos, su correo, su número de asociado y nos vamos a contactar con ustedes posteriormente el día de mañana para poder contestarles todas sus dudas. Si son consultas referentes a los beneficios y coberturas de la póliza, sí se las podemos contestar de inmediato porque son generales. Y de igual forma, si sale alguna consulta o alguna pregunta muy, pues, que se requiera contestar, acá por medio de Tulio, la señora Tania, también estamos dispuestos a contestarla al final del conversatorio. Entonces, pues damos inicio ahora. No sé si todos se logra ver la presentación, señora Tania, Tulio. Sí, Correcto, sí se ve. Entonces, correcto, bueno, damos sí. inicio. Muchas gracias a todos por estar acá. Como les comenté al inicio, vamos a conversar hoy sobre la póliza de incendio y lo que es estructura y multirriesgos, tanto residenciales como comerciales. Y también vamos a conocer un poquito cómo se manejan los reclamos, cuáles han sido algunos reclamos o casos prácticos para que ustedes los puedan ver. Y pues ahí vamos a ir desarrollando todos los temas. Lo principal es poderles contar qué es una póliza de incendio. Muchos de ustedes, incluso cuando nosotros les ofrecemos la póliza de incendio, no saben las coberturas que tiene, pero la póliza de incendio como tal, que cubre el edificio, es la que cubre todo lo que son las estructuras, o sea, los pisos, paredes, techos, que sean utilizados ya sea como residencia o comercio en general. ¿Cuál es la importancia de tener una póliza de incendio? Porque definitivamente hoy tenemos nuestra casa, yo siempre lo explico así, hoy tenemos nuestra casa, tenemos nuestro local, pero a consecuencia de alguna situación fortuita la podemos perder por un siniestro. Entonces la importancia de esto es que en realidad en cuestión de segundos, un siniestro puede acabar con nuestra vivienda, puede acabar con nuestros bienes personales, puede acabar con el negocio, con la mercancía y todo lo demás. ¿Y qué hace la póliza de incendio? La póliza de incendio nos respalda para cubrir esos bienes que nosotros tenemos. En el caso de la póliza de incendio, como les dije, esta cubre la estructura de nuestra propiedad. ¿Cuál es el objetivo? Brindar el respaldo económico para afrontar los gastos que el asegurado incurra al concepto de un incendio, en caso de un tema de apartamento, casa o negocio. Y pues en el caso de los bienes muebles, que es el contenido, también lo vamos a ver más adelante, porque también están cubiertos en una póliza adicional. Es importante también que sepan que esta póliza se usa como garantía para creencias hipotecarias. Es decir, si usted va a comprar una vivienda, usted necesita dar una garantía
para el banco de que usted tiene asegurada su vivienda, asegurada su propiedad en caso de un siniestro. Este es el respaldo que lo va a amparar a usted. Es decir, si usted no tuviera seguro y ocurre un siniestro, igual usted tiene que hacerle frente al gasto incurrido al banco, o sea, que tiene que seguir pagando pues ese préstamo si ha ocurrido un siniestro. Pero en el caso de tener la póliza de estructura, si ocurre un siniestro, esta póliza va a hacerle frente a los daños que se hayan ocasionado, que no vayan a tener que salir, pues digamos, de su bolsillo. Los requisitos para asegurabilidad, digamos, en caso de una creencia hipotecaria, son los que pues nosotros pedimos al momento de hacer un trámite. En caso de vivienda nueva, se solicita una proforma. Esto lo proporciona pues la inmobiliaria, en donde dice cuál es el costo, hay un desglose allá, en donde está todo detallado. Y en el caso de vivienda usada, se pide un avalúo de la propiedad. ¿Por qué se piden estas cosas? Porque nosotros no podemos asegurar una vivienda si no tenemos, digamos, como un monto real. Lo más adecuado es que tengamos el monto más real posible para poderle dar valor a la propiedad. Porque puede suceder que si la aseguramos por un monto inferior y tenemos un siniestro, obviamente no vamos a estar cubiertos de la manera correcta y esto puede impactar en pérdidas muy altas. Esto también ocasiona lo que es un infraseguro al momento de cuadrar un siniestro, y para esto Tulio nos va a explicar un poquito más qué es un infraseguro y cómo funciona el tema. Sí, perfecto. Gracias, Katia. Bueno, para ampliarles un poquito más el tema del término de infraseguros, y yéndonos un poco a lo textual, es la situación que se origina cuando el valor asegurado o contratante atribuye al bien garantizado en una póliza y es inferior al que realmente tiene. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, y es lo importante de tener asegurado bien el bien, valga la redundancia. Si usted no tiene asegurado el bien en un valor que sea lo más real posible, puede pasar que, como el ejemplo que muestra la filmina abajo, que si lo asegura por 100, o sea, que si el valor vale, si el bien vale 100.000 y usted lo asegura por 50.000, puede que en caso de alguna pérdida total o pérdida parcial, aplique lo que le llamamos regla proporcional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a pagar en base a los 50.000 y no en base a los 100.000. ¿Y qué sucede? Cuando hay una pérdida que es parcial y digamos que de los 100.000 que debió haberse asegurado, se perdió en cuanto a los términos, se perdió un 50%. Si estuviera bien, se pagaría 50.000. Pero como está mal asegurado, se hace una regla proporcional y se paga el 50% de lo que realmente se aseguró. Es decir, que de 50.000 que se aseguró mal, estaríamos pagando entonces 25.000. Y por eso entonces ahí viene la importancia del tema de tener bien suscrita la póliza. Gracias, Tulio. Y así es. Eso es de verdad que es súper importante, y por eso nosotros este año, y me voy a meter un comercial acá, hemos hecho muchos envíos masivos a los WhatsApp de todos los asociados que tienen pólizas, haciéndoles como un recorderis de mantener actualizadas sus sumas aseguradas, que es importante que si tienen más de 10 años de haber asegurado pues su propiedad, o si han hecho mejoras últimamente, nos avisen, que nosotros pues estamos en la disponibilidad pues de revisar los términos que mantienen la póliza y hacerle las adecuaciones para hacer el aumento de suma asegurada. Esto ya hemos tenido casos que más adelante pues la señora Tania nos va a contar un poquito, pero ya hemos tenido casos en donde las sumas aseguradas no son las adecuadas, y como menciona Tulio, pues entonces luego se presenta una situación pues tristemente, y afectamos pues se afecta pues el asegurado. ¿Cuáles son las coberturas que tiene una póliza de incendio? La póliza de incendio cubre por incendio, por impacto de rayo, incendio y daño directo por terremoto, explosión de cualquier tipo, remoción de escombros, humo u hollín proveniente de un incendio en el local asegurado o contiguo, y daños por agua al sofocar un incendio por el esfuerzo específicamente pues para controlarlo. Daño directo por vendaval, daño directo por inundación, incendio y daño directo por desórdenes públicos, daños directos por maldad, cubre saqueo, impacto de vehículo terrestre o aéreo u objetos caídos del cielo, y pues valor de reemplazo.
Ahora Tulio nos va a contar un poquito, pues, qué es el valor de reemplazo. Sí, el valor de reemplazo representa lo que costaría comprar o instalar en el sitio descrito en la póliza. O sea, los bienes nuevos o misma o semejantes de la clase, o sea, la clase, la calidad y las características que los que se destruyeron. Es decir, que si tú tienes un bien, ese valor te cubre exactamente bienes semejantes a clase, calidad y características, sin tener en cuenta el tema de la depreciación de los bienes destruidos o consecuencia o a consecuencia de un acontecimiento amparado en la póliza. O sea, es importante tener eso presente porque eso garantiza para mayor entendimiento que lo que se va a pagar, o sea, lo representaría algo semejante a clase, calidad y características que lo que se destruye. O sea, eso es importantísimo. Perfecto, gracias Tulio. Algunas coberturas especiales que también ofrece esta póliza son el endoso de canaletas. Las pólizas mantienen unos sublímites que van en base pues a la suma asegurada y por eso los ven acá. Cuando ustedes hacen su cotización y hacen pues la emisión de su póliza, ustedes se les entregan pues todos los sublímites que cubre. No voy a entrar en tanto detalle, pero sí les voy a contar un poquito para que puedan como entender la mecánica. Por ejemplo, en endoso de canaletas hay un sublímite de 10% de la suma asegurada y se cubre hasta máximo 200.000. Y de esa misma manera, pues todas las coberturas especiales tienen este tipo de sublímites. Entonces cubre rotura de cristales, espejos, vidrios, acuarios, terrarios en exterior o interior, gastos de limpieza, que acá por lo menos dice sublímite de 5% de la suma asegurada, mejoras, alteraciones y modificaciones hasta 10% de la suma asegurada, daños por robo e intento de robo al inmueble, restauración estética, daños a las instalaciones del inmueble. Cubre traslados temporales, cubre gastos profesionales, gastos extras, cubre gastos de apresuramiento, que es donde se cubren los gastos extras para la reparación temporal y apresurar la reparación o reemplazo de la propiedad dañada que se encuentra asegurada bajo las condiciones particulares de la póliza contratada y esto tiene un sublímite máximo de 5.000. Cubre daños indirectos por rayo, cubre propiedad fuera del local. Estas coberturas también tienen algunos deducibles, pues que hay que pagar. Por ejemplo, en el caso de propiedad fuera del local, tiene un sublímite máximo de 2.500, perdón, y un deducible de $250 por evento. Daños comunes por agua, goteo, filtraciones. Cubre también inundación y daños por agua y pues inundación y daños por agua en locales comerciales. ¿Por qué está separado? Porque pues cambia el deducible. En el caso pues de daños por agua residencial, se deducirá el 1% de la suma asegurada en cada rubro con un mínimo de $250 y en el caso de la inundación y daños por agua comercial, es el 1% de la suma asegurada con un mínimo de $1.000. También cubre terremoto y vendaval, terremoto y vendaval, tanto comercial como residencial, y cubre daños por maldad. Hasta aquí hemos llegado pues a las coberturas y deducibles que mantiene la póliza como estructura, como tal, la póliza de incendio. Luego ahora vamos a pasar a lo que es el multirriesgo residencial. Les recuerdo que pueden hacer preguntas en el chat. Ok, aquí hay una pregunta y me parece interesante contestarla en este momento, Tulio. ¿Qué es un endoso de canaletas? El endoso de canaletas es más que todo el endoso que aplica para la cobertura de las canaletas que existen en los lugares residenciales o comerciales. O sea, estas son las canaletas por donde bajan el agua. O sea, Las la que están en el bajante borde del del agua. techo, que Es hacen que el correcto, agua corra. Exacto. es correcto. Entonces, ese endoso le ampara cobertura para eso en caso de algún siniestro. En caso de haber un siniestro. Ok, perfecto. Más adelante nos amplían un poquito, pues, cómo se puede dar un siniestro por canaleta, señora Tania. Seguimos. Ok, la póliza de multirriesgo residencial se llama ASA Hogar y cubre todo lo que es el contenido propio de la residencia, tales, pero no limitados, digamos, a muebles, enseres domésticos, personales, electrodomésticos, equipos electrónicos, aires acondicionados, víveres, mejoras y cualquier otro bien, propiedad del asegurado, digamos que se encuentre dentro de la propiedad del asegurado. Sobre el contenido propio de una residencia como tal, no limitado, digamos, a los muebles, cubre también, digamos,
muebles en general, como les dije, electrodomésticos, ropa, relojes y joyas, que lo vamos a ver desglosado pues ahorita más adelante. ¿Cuáles son las coberturas principales de esta póliza? Esta póliza cubre robo, cubre equipo electrónico, cubre responsabilidad civil, que es una parte bien interesante que la verdad es que muchos asociados que han comprado esta póliza últimamente la han comprado por esto. Ahorita le vamos a explicar por qué. Y pues cubre incendio como tal. Entonces acá, las coberturas de esta póliza son, que es una póliza a primer riesgo. Tulio, ¿nos puedes ampliar un poquito más qué es una póliza a primer riesgo? Lo que pasa es que el término a primer riesgo significa hasta dónde llega la primera capa de la póliza. Normalmente, si uno no quiere asegurarla al 100%, muchas veces lo que hace es que acuerda algún término para que llegue la cobertura y hasta ese término entonces se dictamina el primer riesgo. En este caso, el primer riesgo sí va al 100%, por ende, no hay, por decirlo así, un primer riesgo establecido en menos del 100, sino que ya está al 100%, así que en ese sentido, al primer riesgo, en este caso, sí cubre al 100% de la suma asegurada que ya usted colocó en la póliza. Perfecto. Tulio, tenemos otra pregunta acá que dice, ¿esta póliza cubre si hay daños en electrónicos por fluctuaciones de energía? Y esto va acá en la parte de equipo electrónico. Las fluctuaciones de energía están excluidas dentro de la póliza. Ahora bien, va a depender del tema de cómo se dé el siniestro, porque muchas veces por impacto de rayo se cubre entonces el tema del siniestro. Ahí va a depender mucho de cómo se dé, pero por fluctuaciones como tal no tiene una cobertura específica, ya sea por impacto de rayo y que se determine que es por impacto de rayo la pérdida, entonces ahí sí aplicaría una cobertura como tal. Perfecto. Entonces continuamos acá. Cubre también incendio, explosión y rayo, autoexplosión, daños eléctricos, caída de aeronaves, árboles o sus ramas, antenas y postes, choques de vehículos al 100%, detonaciones sónicas, humo e inundación. También cubre daños por agua producto de derrame o escape de instalaciones de extinción. Cubre terremoto, vendaval, huracán, desórdenes públicos y daños por maldad. Tulio, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre inundación y daños por agua. Ok, ampliando un poquito el término de inundación, ya sea, o sea, se determina la inundación cuando es un desbordamiento de mares, de ríos, de lagos, de acueductos, alcantarillados y así como ruptura de diques o represas. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, hay lugares que van contiguos a algún río. Pasa mucho también que se encuentra que, por ejemplo, hay un lugar que está cerca del río, que es por donde está más que todo la antigua Multimax. Muchas veces por esa zona el río se desborda y a raíz de eso entonces ocurre una inundación. Eso es parte del proceso de lo que nosotros catalogamos como inundación. Daños por agua ya viene siendo una pérdida producida por agua a consecuencia de roturas o desperfectos súbitos e imprevistos de tuberías, tanques de retén para el almacenamiento de agua o aparatos que formen parte de los edificios donde se encuentre ubicada la residencia asegurada, aun cuando aquellos se encuentren en el exterior, quedando incluidos igualmente los daños que tengan de su origen o bien de colindantes. O sea, estos daños son más que todo producidos por este tipo de bienes, ¿no? Que están bajo una rotura, bajo un desperfecto súbito imprevisto de tanques y demás que estén adheridos a la misma estructura. Perfecto. Acá tenemos algunos ejemplos de daños comunes por agua y algunos temas de exclusiones. Pero, por ejemplo, las causas más comunes de daños por agua que no necesariamente están cubiertas en la póliza o no, son rotura de tuberías, fuga de fontanería, canalones obstruidos, fuertes lluvias y nevadas e inundación. Esto es solamente un ejemplo de cuáles son los daños, las causas más comunes que ocasionan esto. Tulio, cuéntanos un poquito más, por ejemplo, cómo aplican estas exclusiones según pues esto. Bueno, muchas veces, por decirlo así, o sea, cuando digamos que tú tienes en tu residencia ventanas y pasa mucho o ha pasado que las personas por decirlo así, dejan las ventanas abiertas y ocurre un tema atmosférico, que es el primer punto que se ve dentro de las exclusiones. Sí. Ocurre que dentro de este fenómeno atmosférico se entra el agua.
ese tipo de escenarios no estaría cubierto dentro de la póliza por la cláusula que tiene de la exclusión. Entonces, el segundo punto, que es los daños que produzcan como consecuencia de trabajo o construcción, reparación o falta de mantenimiento del edificio, tampoco entran dentro de la cobertura porque ya es algo que, por decirlo así, puede ser alguna negligencia de la misma estructura del edificio. Ok. Los daños debido a la humedad y condensación tampoco son cubiertos para la cobertura de daños por agua y entre otros que están detallados dentro de la póliza, dentro del condicionado de la póliza, que si gustan se les compartirá para que entonces tengan un panorama un poquito más amplio en cuanto a las exclusiones que tienen la cobertura de daños por agua. Así es. Y bueno, en el caso que comentabas de las filtraciones por agua, Tulio, vamos a decir que la ventana sí estuvo cerrada, pero el evento climatológico lo que hizo fue que reventó, fue tan fuerte la brisa que ocasionó que el agua ingresara. En ese caso sí habría cobertura. Claro, porque al final este es un tema que es fortuito, o sea, es algo súbito, imprevisto y fortuito. Entonces, cuando suceden esos casos, entonces sí se determina la cobertura. Perfecto. Otras coberturas adicionales que están dentro de la póliza está el saqueo, están los gastos de cerrajería por emergencia, los gastos de electricidad por emergencia, los gastos extraordinarios de hotel, restaurante, lavandería, pérdida de equipaje, rotura de cristales, espejos, vidrios, lunetas, acuarios, exterior e interior, guardia de seguridad de ser necesario, $500 en agregado anual y restauración estética hasta 5% de la suma asegurada. También está la cobertura de reconstrucción de jardines, propiedad fuera de la residencia, gastos de remoción de escombros, inhabilitación temporal de la vivienda, daños por robo, intento de robo al edificio, robo por forzamiento y asalto dentro de la residencia, robo con escalos sobre enseres en terrazas, robo con forzamiento y asalto dentro de la residencia sobre dinero en efectivo, y robo con forzamiento y asalto dentro de la residencia sobre joyas, piedras preciosas, relojes y alhajas. Esta cobertura quiero dejar muy claro pues acá de que las joyas, los relojes, lo que sea, todo lo que sea joyería debe encontrarse dentro de la residencia. Digamos que si yo dejé un reloj en el portal de mi casa y me robaron, pues eso no estaba dentro de mi residencia, estaba en el portal de mi casa, o sea, por lo tanto estaba expuesto. Y es importante que pues lo tengamos muy claro. La cobertura acá es 15% de la suma asegurada, máximo pues $5,000. Robo con forzamiento en anexos, y es aquí es donde viene el tema de que, por ejemplo, me excluye los relojes, las joyas, el dinero, porque un anexo cuenta como algo en el exterior de mi vivienda, digamos, la terraza, el portal, pero no está dentro, o sea, no mantiene unas medidas de seguridad. Ya si es digamos, un anexo en mi casa que está cerrado y está dentro de mi propiedad, esto dividido solamente por una puerta, pues ahí es otro tipo de como de, ¿qué sería ahí? Como de cobertura, porque al final sí está dentro de la propiedad, digamos que sí está cubierto, pero si es una terraza que está al aire libre y no tiene ninguna puerta que la ampare, pues definitivamente pues estaría pues excluido. Cubre también robo a tarjetas de crédito, robo con forzamiento de joyas en entidad bancaria, asalto fuera del hogar en artículos personales. Cubre fidelidad de empleados, que ahorita lo vamos a ver, y cubre bienes refrigerados. Tulio, cuéntanos un poquito cómo funciona el tema de la fidelidad de empleados. El tema de la fidelidad de empleados te cubre el apropiamiento ilícito de dinero y valores. Eso es algo que hay que tener bien presente. El dinero y valores por parte de cualquier personal doméstico. Eso tiene un límite máximo hasta 500 anuales. Entonces, eso te va a cubrir puntualmente eso. O sea, el asegurado debe de proporcionar su nombre propio y a sus expensas y la denuncia del hecho para entonces poder garantizar la cobertura. Es importante que en el tema del empleado doméstico esté bien documentado que haya una relación entre el empleado doméstico y la persona, el asegurado, para que entonces no haya algún inconveniente en cuanto al tema de la cobertura, porque tiene que haber algo, algún documento o algo que avale que él es un empleado doméstico del asegurado y así entonces no tener ningún problema en cuanto a las denuncias y demás.
Claro, eso era lo que comentábamos, de hecho, en el conversatorio pasado, que era como que, bueno, si yo tengo una empleada eventual que viene a la casa un día sí, después me manda otra persona o viene otra y de repente me encontré a alguien en la calle que quería limpiar el patio y le dije, venga, venga, que... Y entonces si sucede así, ya eso no es algo tan formal y por ende, pues aumenta el riesgo y no aplicaría pues a la cobertura porque no es como un colaborador formal que yo tengo en mi casa que va en un horario definido por un tiempo definido. Eh, Tulio, tenemos acá una pregunta sobre cómo trabaja el asalto fuera del hogar. Dice que si tiene que estar cerca de la casa o cómo funcionaría. No, no, no. O sea, el tema del asalto fuera del hogar te aplica en toda la República. O sea, al final, esto aplica en toda la República y tienes entonces la cobertura para los artículos personales que tú tengas hasta el límite que se establece, que son 2.000. Entonces, con un sublímite de 250 para dinero en efectivo. Entonces, eso Digamos, es importante que lo tengan presente. ok, digamos, yo vivo en Santiago, que no es una mentira, es una realidad. Yo vivo en Santiago, pero ahorita mismo estoy en Panamá y yo me la paso moviéndome. Si mi póliza tiene la cobertura en Santiago y yo estoy Ujú. acá en Panamá y a mí me asaltan y yo cargo $200 en mi cartera y me robaron el celular o yo qué sé, ¿eso tendría cobertura? Correcto, correcto. Porque al final es un asalto que está fuera del hogar. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los procedimientos? Yo tendría que presentar, me imagino que una Eso se refiere a denuncia y... denuncias y las constancias de que, o sea, al final es las denuncias que tú pongas y en cuanto a la denuncia, entonces ya procede el tema. Igual, si nos pueden, no sé si la señora Tania nos puede ampliar en caso tal de que Ajá. hayan tenido temas de siniestro con eso, Ah, no sé señora si Tanita, ¿usted quiere agregar algo más? Y para la cobertura de lo que es asalto fuera del hogar, deben de manera inmediata interponer ante las autoridades un relato de lo acontecido y debe existir de por medio la violencia hacia la persona, ya sea que hayan estado en peligro su vida o que la hayan golpeado. Debe hacer énfasis en eso para que active la cobertura de asalto, porque esa es la definición de asalto. Y dentro de la descripción de lo sucedido deben pues narrar dónde ocurrió el hecho, la fecha, la hora, y deben detallar todos los bienes que le robaron, si fue dinero de igual manera, deben detallar todo lo que le robaron. Y bueno, hay personas que no mantienen facturas de los efectos personales que les robaron, pero se les puede pedir posteriormente cotizaciones. Por eso es importante que detallen en la denuncia todo lo que les robaron los antisociales para No. poder activar la cobertura. Gracias, señora Tanita. Igual más adelante podemos ampliar cuando viene el tema de los reclamos, pero Exacto. se ha tornado interesante el tema por ir contestando las preguntas a medida que vamos desarrollando el tema. Ujú. Ok, entonces continuamos con más coberturas en contenido. Sería equipo electrónico que incluye computadoras, incluyendo un sublímite para equipo electrónico móvil, o sea, computadoras portátiles dentro de la República, incluyendo hurto. Aquí hay un límite máximo de 1.500 en agregado anual y un deducible de 250. También cubre un albergue para mascotas a causa de la inhabilitación de la vivienda y la responsabilidad civil, que pues ya como les comentaba anteriormente, muchos asociados han comprado la póliza por esto, porque cubre RC legal por incendio y gastos médicos a terceros. Tú le cuéntanos un poquito cómo se activa esta cobertura de RC en un apartamento, por ejemplo, o en una propiedad, en una residencia. Bueno, el tema de RC, para que estemos claros, es todo lo que es lesiones y daños que le puede ocasionar el asegurado a un tercero. Partiendo por esa premisa, podemos decir que, por ejemplo, digamos que tú tienes una mascota, tu mascota sales a pasear con tu mascota y la mascota muerde a un tercero. Eso estaría cubierto dentro de de la cobertura, valga la redundancia, de responsabilidad civil familiar, porque eso estás haciendo una lesión o estás haciendo un daño a un tercero, valga la redundancia. También puede ser, por ejemplo, que digamos que tú tienes a tus hijos en tu casa y tu hijo está jugando en el patio, agarra un balón, patea el balón y le ocasiona un daño a un tercero. Eso también puede entrar dentro de la cobertura de responsabilidad civil familiar. Entiéndase bien que lesiones y daños. Entonces, siempre que haya un tema de lesiones y daños de los que viven contigo o del mismo asegurado,
entonces aplicaría esta cobertura de responsabilidad civil familiar. Excelente. Gracias, Tulio. Señora Tanita, ¿usted quiere agregar algo en esa cobertura o continuamos? Y bueno, para activar la cobertura de responsabilidad civil al momento de un reclamo es importante que haya prueba o evidencia de que existe una responsabilidad, un nexo de responsabilidad del asegurado hacia un tercero. Los ejemplos que Tulio nos mencionó hace un momento son correctos. También se han presentado casos de niños jugando que le pueden romper, digamos, la ventana con la pelota de fútbol a un vecino y demás. Todo ese tipo de responsabilidad que podamos probar, ¿verdad? Ante la compañía de seguro, donde el asegurado o sus familiares que residen con él causan un daño a la propiedad ajena, podemos activar esta cobertura. En gastos médicos, si el perrito mordió a alguien y esta persona pues nos presenta los gastos médicos, la póliza le podría reembolsar bajo la cobertura de gastos médicos a terceros en un límite de $5,000 por persona y 25,000 por accidente, presentando la factura para el correspondiente reembolso. Excelente. Muchas gracias, señora Tanita. Continuamos Mm. entonces. Bueno, acá habla también pues de la continuidad de responsabilidad civil, RC de contratistas y subcontratistas, RC patronal, personal doméstico y constitución de fianzas. También cubre accidentes personales para el asegurado principal y gastos de sepelio para el asegurado principal o dependientes que residan con él. Tulio, estos accidentes personales para el asegurado principal son en caso de que el asegurado tenga un accidente dentro de la propiedad, ¿o cómo funciona? Sí, eso es dentro de la propiedad asegurada. Excelente. Acá hay un límite pues de $10,000 en caso de que se necesite esa cobertura. También hay gastos médicos por accidente para empleados domésticos hasta $150 anuales, sustitución automática de condiciones, daños a vehículos deportivos, acuáticos, tales como jet ski, veleros, incluye sus equipos, remolques, siempre y cuando dichos bienes estén dentro del garaje o área cercada de la residencia. Esto creo que está repetido. No, daños a vehículos deportivos terrestres tales como motos, go-karts, buggies, incluye equipos y remolques siempre y cuando también estén dentro de la residencia. Cubre también endoso de canaletas, gastos de limpieza, mejoras, alteraciones y modificaciones, daños por robo, intento de robo al inmueble, restauración estética, daños a las instalaciones eléctricas del inmueble. Cubre caída de árboles, estructuras auxiliares, traslados temporales, gastos profesionales, gastos extras. Cubre también gastos de apresuramiento, daños indirectos, propiedad fuera del local, demolición e incremento de costos de construcción y daños comunes por goteos, por agua y o filtración. Ustedes van a ver que hay algunas cosas que se repiten en las presentaciones, no es que están repetidas, es que, claro, la cobertura, una es incendio estructura, la otra es incendio contenido. Entonces, pues también pues maneja ciertas coberturas que son similares para cubrir pues lo que es el contenido de las propiedades. Por eso es que las paso un poco rapidito porque ya las hemos mencionado pues anteriormente. ASA también tiene una cobertura que a mí me encanta, es mi favorita, ASAPED, esto que también pues tiene unas coberturas especiales para la mascota y también para resguardar al propietario de la mascota en caso tal como lo mencionó también la señora Tania hace un momento, que el perrito también muerda o algo así. Entonces acá tiene, por ejemplo, responsabilidad civil por los daños ocasionados por la mascota, el perrito se escapó y mordió al vecino. Tiene defensa judicial, tiene gastos médicos por accidente de la mascota en la República de Panamá hasta $1,000 en agregado anual. Existe un albergue para la mascota por hospitalización de $10 por día. Muerte accidental de la mascota hasta $1,000 en agregado anual en la República de Panamá. No necesariamente tiene que estar en la casa, ¿cierto, Tulio? Es correcto. Ok. Tiene robo y asalto de la mascota, tiene reembolso por publicidad, por robo y extravío de la mascota, es decir, cuando se le perdió su perrito, usted imprime unos flyers y los coloca por todo Panamá buscando al perrito o tiene que pagarle a alguien para que le ayude, pues ese es ahí hay un reembolso de $100 en agregado anual, esto para estos asuntos, gastos funerarios también pues de la mascota. Adicional a eso, también ASA tiene una cobertura que se llama ASA Móvil, en donde brinda unos servicios especiales, por ejemplo, servicio de plomería, cerrajería en puertas principales,
electricidad y vidrieras por emergencia, hay un servicio también de Clean Assist. Es importante que sepan que este servicio de plomería hay asociados que ya lo han utilizado. De hecho, yo estuve en comunicación con un asociado un fin de semana que tuvo una situación, de hecho era un domingo, tuvo un tema con su plomería. Esto cubre 75 por evento y hasta 2 eventos en el año. Él tuvo una situación en su casa en donde la plomería se obstruyó y ahí hubo como que algo. Él inmediatamente llamó a la asistencia y le coordinaron a la persona. Al final, la verdad es que el servicio estuvo muy interesante porque se le brindó toda la cobertura. Él pagó sus $75, no, perdón, ASA le cubrió los $75 y él pagó la diferencia y la verdad es que al final terminó pagando como $25 nada más por todo lo que le hicieron. Incluso él le preguntó al muchacho que si le podían hacer algunas otras cosas ahí para reparar las cositas y pues esto, claro que sí se le pudo hacer y él pagó el adicional. O sea que el servicio está disponible para que lo puedan utilizar esto y tienen una persona certificada que les va a hacer pues les va a brindar la asistencia. No es que van a llamar a cualquiera por ahí, que le van a mandar y no le va probablemente a dar una garantía. Estos chicos están pues capacitados para brindar las asistencias. Adicional a eso, también hay una cobertura de ASA Medic Móvil que cubre urgencias, consultas médicas telefónicas y pues incluso un paramédico motorizado. ¿Cómo cubre las urgencias? Son 24/7 en caso de accidente o crisis médica. Incluye pues los insumos, medicamentos y demás, no tiene un copago. Obviamente pues hay algunos que están limitados a diferentes zonas por el tema del alcance del proveedor, pero cuando pues se llama y se hace la gestión, se le indica pues cuál es el alcance de la cobertura. Incluso nosotros les entregamos a ustedes pues la información completa. La consulta médica también, esa sí es a nivel todo Panamá y atiende 24/7, es totalmente gratuita, usted puede llamar y que le asesoren en caso de tener alguna consulta. Y pues el paramédico también brinda una asistencia y esto pues también se coordina por medio del call center. También hay consultas médicas a domicilio, por ejemplo, usted necesita que le vayan a poner un inyectable o algo así. Aquí tiene pues esto la facilidad de que se le pueda brindar el soporte, inyectables, inhaloterapias, cambio de sondas, aplicación de medicamentos, electrocardiogramas, etcétera. Se manejan también a domicilio con un copago, dependiendo pues de la necesidad. También hay coberturas extras que se cotizan con costos adicionales a los que tiene la póliza de contenido, como por ejemplo las mulitas de playa, los carritos de golf, con un costo adicional, digamos, de $50 más el 5% y pues un límite de $20,000 por cada vehículo. También tiene la cobertura de lesiones corporales, daños a la propiedad ajena y gastos médicos. Los que tengan estas mulitas, digamos, Tulio, si yo tengo una casa en la playa y yo acostumbro a tener estos carritos y estas cosas, yo puedo tener mi cobertura y los puedo incluir, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Es importante que esté dentro de complejos cerrados, complejos residenciales cerrados, y siempre y cuando Siempre y cuando, ¿qué, perdón? no tengan placa. Ok, perfecto. Ok, si Eso, tuviera eso nada más un poquito. El tema de la placa, más que placa, todo, es que la placa es para garantizar que circule en vías públicas. O sea, si circula en vías públicas, entonces sí, lo correcto ahí sería hacerla bajo una póliza de auto. ok, Si en su defecto no tienen placa, entonces sí se puede incluir dentro de la póliza. exacto. Ok, bueno, ya saben, si de repente tienen este tipo de carritos y los van a utilizar para transitar solamente en las áreas internas, pueden mantenerlos asegurados dentro de esta cobertura por $50 adicionales en la cobertura. Pero si ya ustedes van a salir con ese carrito a la calle, que si van al Chinito, que si van a no sé dónde, que si van a hacer una vueltita, primero debe tener placa porque después entonces puede tener un problema con el tránsito y segundo debe tener una póliza de forma individual que ampare tanto al vehículo como a terceros en caso tal de ocurrir un siniestro. Ahora vamos con un poquito sobre pólizas de incendio comercial. Recuerden que si tienen consultas, preguntas, las estamos contestando por ambos canales de atención, el chat o Q&A. Y pues algunas preguntas las hemos estado contestando acá, así que si quieren que se respondan algunas preguntas por acá, mándenlas al chat y las contestamos de una vez. Entonces, ¿cuáles son las coberturas comerciales? Esto, la póliza como tal indica que cubre el mobiliario, equipo. Esto es para contenido, porque ya nosotros hablamos de la póliza pues, de edificio anteriormente. Entonces, cubre mobiliario, equipo, productos y bienes propios del asegurado, útiles enseres, equipo de oficina, maquinaria, equipo de industria,
inventarios como mercancía, materia prima, productos en proceso y demás. Esto es básicamente un detalle de lo que le va a cubrir la póliza como comercial. Sin embargo, las coberturas adicionales y los detalles de esta póliza son básicamente iguales o muy parecidos a los que tiene la póliza de contenido como tal, solamente que se aplican a las coberturas comerciales porque ya no sería con un enfoque residencial. Y pues igualmente lo mismo que la de edificio, que ya la presentamos pues al inicio, que también tiene la cobertura de que cubre la estructura y demás. Entonces ahora vamos a ver cómo presentamos un reclamo, que la señora Tania nos va a contar un poquito. Sí. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Tania de Cedeño, soy la persona encargada del Departamento de Reclamos de CAM Seguros. Gracias por la invitación a este conversatorio. En efecto, vamos a partir de este momento a repasar los aspectos más importantes que debemos tener presente al momento en que se nos presenta una situación, un accidente, y nos vemos en la necesidad de presentar un reclamo. Bien, al ocurrir cualquier tipo de siniestro que pudiera dar lugar a una reclamación ante la compañía de seguro, el asegurado debe reportarlo de manera inmediata a nosotros como sus corredores de seguro, quien a su vez se encargará de reportarlo a la compañía aseguradora, que en este caso es ASA. Posteriormente, la compañía de seguro designa a un analista, a un ajustador, que se va a encargar conjuntamente con nosotros de coordinar los trámites correspondientes y se va a coordinar la inspección de rigor en sitio para verificar todos los daños ocasionados. Se hace la inspección, se verifican todos los daños, se toma la fotografía y posteriormente se pasa a la fase de cuantificación de las pérdidas. El asegurado debe suministrar toda aquella información y pruebas que mantenga acerca del siniestro. Si se trata de un robo, de un siniestro por robo, como el que mencionamos anteriormente, debe notificar lo antes posible ante las autoridades policiales, ante la DIJ, en caso de pérdida. Seguimos. Ok, a continuación vamos a mencionar cuáles son los documentos o los requisitos iniciales que se requieren para poder comenzar el análisis de un reclamo. Una vez que ustedes nos presentan esta documentación, la misma se va a proceder a analizar y se va a determinar si se necesita alguna otra documentación adicional para esclarecer el reclamo y para activar la cobertura que corresponda. Si se trata de un reclamo de incendio, lo primero, la anterior, ajá. Si se trata de un reclamo de incendio, lo primero que deben hacer es contactar a su ejecutivo de cuenta o directamente lo pueden hacer a través de nosotros en el departamento de reclamos con una notificación de lo que sucedió para que nosotros a su vez le podamos dar un asesoramiento dependiendo del tipo de siniestro que se ha dado. Posterior a eso, y que vamos a darle nosotros la notificación a ASA, y cuando se vaya a documentar el reclamo, debemos presentar una carta formal ante la compañía de seguro de presentación de reclamo, donde se haga un breve resumen de lo sucedido, indicando la fecha, la hora del siniestro y un pequeño detalle de las pérdidas involucradas en el siniestro. Si se trata de un incendio, automáticamente deben apersonarse a la agencia del Cuerpo de Bomberos para que ellos se presenten en el sitio, extingan el incendio y posteriormente ellos se encargan de levantar un informe. El informe del Cuerpo de Bomberos es una de la documentación fundamental que deben presentar posteriormente durante el trámite del reclamo y allí pues el analista de reclamo va a verificar cuál fue la causa, origen del siniestro para confirmar que el mismo tiene cobertura. Lo que es la relación detallada de la pérdida es el levantamiento de un informe en donde ustedes van a mencionar un detalle de todos los bienes que se vieron afectados a consecuencia de ese incendio. Ustedes van a hacer una listita de todos los bienes, ya sea mobiliarios, equipos electrónicos y cualquier otro bien que tengan dentro de su residencia que se les haya
afectado, que se les haya quemado, que lo vayan a incluir dentro del detalle de sus pérdidas. Y al lado vamos a poner una pequeña columna con el costo de ese bien afectado para al final entonces hacer una totalización de los daños. Para sustentar estos costos debemos presentar las facturas de compra que sustenten o que le prueben a la compañía que esos bienes existieron previamente al siniestro. Si incurrieron, obviamente, en gastos de limpieza y de remoción de escombros, todos los gastos incurridos de emergencia deben incluirlos en el detalle de su pérdida con la factura correspondiente al gasto involucrado. Eso sería en caso de incendio y es la documentación inicial. Si se trata de un reclamo de inundación o de daño por agua, cuya definición ya vimos en las filminas anteriores, ¿verdad? Ya sea que la vivienda o el local se vio afectado porque hubo un desbordamiento de río que se introdujo al bien asegurado, al local asegurado, perdón. Entonces lo podemos presentar toda la pérdida que hayamos tenido a consecuencia de la mojadura de esos bienes. Presentamos de manera inmediata la notificación llamando a su ejecutivo de cuenta, indicándole que tal día, a tal hora, etcétera, tuvieron un siniestro para nosotros a su vez reportárselo a ASA. De igual manera, vamos a levantar un inventario de todas las pérdidas a raíz de ese siniestro. Si se reventó una tubería, por ejemplo, adentro de la casa, de igual manera debemos incluirlo en el listado de nuestras pérdidas, independientemente de lo que cubra o de lo que no cubra la póliza. Dentro del inventario de pérdidas, usted debe detallar todo lo que se le vio afectado. Posteriormente, nosotros haremos un análisis bajo cada una de las coberturas o de los valores agregados que mantiene la póliza y los vamos a orientar, los vamos a asesorar en cuanto a los límites, los deducibles y cuál es la cobertura que se activará para amparar ese bien que está involucrado en el siniestro o que se afectó por el siniestro. Se le van a solicitar de igual manera que en incendio las facturas de compra que sustenten la adquisición previa. Habrán algunas personas que me podrán decir que no la tienen. Bueno, entonces vamos a presentar cotizaciones donde se observe el costo de ese bien que se le afectó. Vamos a presentar si ustedes tuvieron que sacar agua, tuvieron que comprar equipo de limpieza, etcétera, si tienen alfombras y tuvieron que llamar para que les secaran la alfombra. O sea, todos esos gastos urgentes que de primera mano se incurren al momento de un siniestro de inundación o daños por agua, vamos a conservar todas las facturas de esos gastos incurridos y lo vamos a incluir en el listado de las pérdidas que vamos a reclamar a la compañía de seguro. Para sustentar este siniestro se dio, si se trata de un daño por agua a consecuencia de rotura de tubería, por ejemplo, nosotros debemos coordinar, pueden hacerlo a través de la cabina ASA móvil, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en filminas anteriores, que uno de los valores agregados que tiene es que nos pueden al momento de un siniestro apoyar con el envío de un fontanero. Este fontanero tiene que ser idóneo. De todas maneras, si ustedes tienen o conocen algún fontanero idóneo, le pueden solicitar que vaya, que repare lo antes posible la causa del siniestro para evitar que la pérdida se extienda, porque debemos tener presente que al momento de un reclamo debemos actuar de manera inmediata pensando como si no tuviéramos una póliza. ¿Qué haríamos si no tuviéramos una póliza? Trataríamos de salvar la mayor cantidad posible de nuestros bienes hasta donde nosotros podamos. Entonces, todos esos gastos de emergencia en los cuales ustedes incurran para poder minimizar la pérdida, los pueden incluir dentro de el detalle de reclamo que vamos a presentar. Seguimos. Si se trata de un reclamo de equipo electrónico, como en todo siniestro de daños, debemos proceder con la notificación inmediata y formal, posteriormente formal, a través de una carta con el detalle de lo sucedido.
tomar todas las medidas, como mencioné anteriormente, dentro de sus posibilidades para minimizar y evitar la extensión de la pérdida o de ese daño. Tenemos que solicitar posteriormente, pues, nosotros como corredores de seguro, a la compañía de seguro que se realice una inspección para verificar todos los bienes o equipos que han sido afectados a consecuencias del evento. Si se trata de una empresa, ¿verdad? De un comercio cuyo equipo se vio involucrado por un siniestro, muy posiblemente les van a pedir historial de mantenimiento para ver la condición previa al siniestro que mantenía este equipo. El informe técnico es el que va a detallar qué fue lo que le sucedió al equipo, si fue un cortocircuito, si fue una mojadura, el tipo de daño que él tenga, que él tiene, el técnico que lo va a revisar debe emitir un informe. Este técnico también debe ser una persona idónea, ¿verdad? Que verifique la condición en la que se encuentra el equipo y haga un detalle de el daño que encontró para poder examinar o poder analizar si ese equipo tiene algún tipo de reparación o si simplemente el daño causado por el siniestro indica de que estamos ante una pérdida total del equipo. Importante que el técnico detalle claramente la causa y el desglose de todos los daños encontrados en el bien y que se trata de un perito idóneo. Suministrar toda aquella información y prueba documental que la compañía de seguro tenga a bien solicitarlos. En ese momento, si la compañía de seguro recibe y revisa la información inicial que le vamos a suministrar y ellos nos soliciten algo adicional, nosotros a su vez se lo vamos a solicitar a nuestro asegurado y le vamos a explicar cuál es el fin o cuál es el propósito o el porqué de esa solicitud de documento. No es que le vamos a hacer la solicitud sin darle ningún tipo de explicación, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber de asesorarlos en cuanto a eso. Facturas de compras que sustenten la adquisición previa si las mantienen. En caso de robo, automáticamente deben presentar la denuncia ante las autoridades y deben declarar qué equipo electrónico, por ejemplo, si fue una laptop, el día tal, en la fecha tal, en el lugar tal, sucedió lo siguiente, ¿verdad? E indicar la marca, modelo, serie, todos los detalles del equipo involucrado, ¿verdad? Que les fue robado. Cotización de reparación, si es que el bien, si el técnico que lo revisó indica que es reparable, entonces ustedes presentan una cotización de la reparación de esos daños. Si el técnico indica que a consecuencia del siniestro en el cual se vio involucrado este equipo definitivamente ya no se puede reparar porque los daños son de cierta magnitud y de repente le va a salir más caro repararlo que adquirir uno nuevo. Entonces, esas observaciones las debe hacer el técnico y simplemente entonces nos enviarían una cotización del reemplazo con las características mencionadas en filminas anteriores, ¿verdad? De un bien similar al equipo siniestrado. Seguimos. Ok, si se trata de un robo por forzamiento a la residencia o un robo por forzamiento al local, para que podamos activar esta cobertura, la condición importante que se debe cumplir para la misma es que podamos demostrar que hubo violencia o forzamiento para ingresar al local asegurado. Es decir, que los amigos de los ajenos, los antisociales, hayan roto, digamos, o hayan forzado una cerradura, hayan roto una puerta, hayan violentado las vías de acceso inicial a la residencia. Para demostrar, entonces ustedes automáticamente, algunos siniestros se pueden dar en horas de la noche, fines de semana, día feriado, etcétera. Si ustedes, para salvaguardar y que no se les vuelvan a meter, como quien dice, a la residencia o al local, y ustedes tienen que incurrir en gastos para reemplazar la cerradura, para hacer las reparaciones necesarias, por favor le toman una foto, envíen las evidencias, nos la hacen llegar porque esa es la prueba del forzamiento y de igual manera cuando vayan a presentar la denuncia ante las autoridades, hacen mención de ese forzamiento ante las autoridades para que así lo indique el, eh, el informe, pues, ante la DJ que posteriormente van a presentar para el análisis del reclamo, porque esa denuncia es
fundamental para lo que es el análisis del reclamo. Hacen la notificación formal del reclamo a nosotros como sus corredores de seguro, la denuncia formal ante las autoridades, el levantamiento de las pérdidas ocasionadas, es decir, de lo que los antisociales le robaron y de los daños que causaron al bien asegurado, llámese comercio o llámese residencia. Las facturas de compra que sustenten la adquisición previa de esos bienes afectados, detalle y factura de gastos de reparación al local. Esa es otra manera de evidenciar que ustedes, que hubo un forzamiento, ¿verdad? Y que ustedes tuvieron que incurrir en gastos de reparación en este local producidos a consecuencia del robo. Si se trata de un asalto, la diferencia entre el robo y el asalto, acá el asalto es cuando intimidan a la persona a través de la violencia o con amenazas de muerte, ya sea que los golpeen, les causen cualquier tipo de daño o simplemente que los amenacen encañonándolos o con cualquier arma punzocortante, etcétera. Es importante que hagan mención de eso y en este caso, cuando vayan ante las autoridades, ustedes indican lo sucedido, indican que su vida se vio involucrada, estuvo en peligro a consecuencia de este asalto, para que entonces se active la cobertura de asalto, ya sea que los asalten, Dios no lo permita, dentro de la residencia, que se metan a su casa, los intimiden a ustedes y a sus familiares, les roben, etcétera, o que lo hagan como mencionamos anteriormente en las filminas, fuera de su residencia. Deben presentar la denuncia ante las autoridades y levantar una carta, una breve carta resumida con el detalle de lo sucedido, muy breve porque ya la denuncia es la que tiene más detalle, y allí pues indican un pequeño listadito de qué fue lo que le robaron y cuantifican entonces el monto de su pérdida. La fidelidad de empleados, como lo mencionamos anteriormente, debe existir un nexo que podamos probar que este colaborador trabaja para nuestro asegurado, ya sea en su residencia o en el comercio, llámese, por ejemplo, la clínica, ¿verdad? Debe existir algún un contrato laboral o algún documento probatorio de que esta persona trabaja para nuestro asegurado y que esta persona, en el momento en que ustedes descubran de alguna manera, muchos lo hacen a través de cámaras de video que se dan cuenta, o esa es la manera donde más rápido lo observan cuando se trata de residencias, pero de la manera en que ustedes determinen y en el momento que ustedes determinen que una persona les ha robado, un trabajador suyo les ha robado, notifíquenlo de inmediato y pongan la denuncia ante las autoridades con el nombre y apellido correspondiente a la persona y documentan entonces el vínculo laboral a través de los documentos que así lo sustentan. Seguimos. La responsabilidad civil, también ampliando un poquito más lo ya conversado anteriormente, se trata, no es más que nada que un daño causado a un tercero o a una propiedad ajena. Debemos sustentarlo a través de algún tipo de evidencia donde se demuestre que por culpa o negligencia del asegurado se le causó un daño a un tercero. La compañía de seguro va a pagar todas las sumas en las cuales el asegurado esté involucrado o obligado civilmente a pagarle a esta persona a título de daños y perjuicios por lesiones corporales o daños a la propiedad ajena causadas de manera accidental por un evento derivado únicamente de las actividades que realiza nuestro asegurado. En todo momento, nuestro asegurado está obligado, tiene ciertos deberes, igual, así como tiene derechos, también tiene ciertas obligaciones que cumplir, como por ejemplo, todo acontecimiento debe ser comunicado de manera inmediata a nosotros como sus corredores de seguro y nosotros a su vez a la compañía de seguro. En caso de iniciarse en contra del asegurado, si se trata de un comercio, algún tipo de procedimiento legal, demanda, etcétera, comunicarlo de manera inmediata a la compañía de seguro para que intervenga. Aunque ustedes sepan que han tenido responsabilidad en lo sucedido, ante este tercero no deben aceptar ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad la vamos a evaluar nosotros posteriormente con la información o con la documentación que presentemos para sustentar lo sucedido. En ese momento
se van a evaluar las circunstancias que se presentaron, inspecciones, fotos, una serie de documentación para determinar si realmente hubo o no hubo responsabilidad por parte del asegurado. El asegurado no debe realizar ningún tipo de transacción sin previamente hacer las consultas a nosotros como sus corredores y nosotros a su vez estar alineados con el departamento de reclamos y el departamento legal de la compañía de seguro. La documentación básica que se les va a solicitar en caso de que se presente un reclamo de responsabilidad civil, carta de presentación de reclamos resumida, donde se detalla todo lo acontecido, fecha, hora, etcétera. Nosotros coordinamos con ASA la inspección de rigor, ¿verdad? Para determinar qué fue lo que ocurrió, notificación formal del reclamo del asegurado por parte de los terceros afectados. Si un tercero les presenta a ustedes un reclamo verbal, él debe, sin compromiso alguno, entregar una nota indicando por qué él piensa que nuestro asegurado es responsable de ese siniestro. Y de igual manera, a él posteriormente, entonces, si analizando el reclamo y evaluándolo junto con la compañía de seguros, se determina que efectivamente existe responsabilidad civil y que hay que pagar, entonces a él se le va a solicitar también una serie de información y dentro de ellos está la valorización de la pérdida o la cuantificación de los daños causados a esta persona o a estas personas. Sí. Bueno, como aviso importante, eh, les indicamos que esta presentación que estamos compartiendo con ustedes es un pequeño resumen de los aspectos relevantes más importantes que debemos tener presente al momento en que se presenta un siniestro, ¿verdad? Nosotros sugerimos siempre al momento de un reclamo, antes de dar cualquier respuesta acerca de que si hay o que si no hay cobertura, tenemos que revisar las condiciones particulares y las condiciones generales y todos los endosos que mantiene cada póliza. Cada póliza es única, especial y cada una tiene beneficios, valores agregados, coberturas que se pueden encontrar en y también mantiene ciertas exclusiones. Así. Entonces tenemos que hacer un análisis de igual manera de los deducibles, que es el aporte que da el asegurado al momento de un siniestro. Y todo esto pues se analiza una vez que recibamos la documentación antes detallada y pues si se solicitan documentos adicionales para esclarecer cualquier situación, se los haremos saber para poder entonces evaluar con todo esto que acabo de mencionar. Gracias, Sería, señora Anita. ¿cómo no? Nosotros queremos también, pues, dándole continuidad a lo que comenta la señora Tania, recuerden que también cada póliza es como si fuera personalizada porque va acorde a la suma asegurada contratada por cada uno de ustedes. Por ende, aquellos sublímites que se encuentren dentro de la póliza, que se los comentamos pues en los slides anteriores, van a ir acorde a las sumas aseguradas que cada uno de ustedes pues haya contratado al momento de comprar la póliza. Em, Nosotros también queríamos comentarles pues que para esta renovación estamos trabajando en poder entregarles como los escritos de los beneficios de la póliza y podérselos mandar por correo al momento de enviar la renovación y de cualquier manera ustedes los pueden también tener disponibles en caso tal de que quieran echarles un ojito. Pueden acercarse a las oficinas de nosotros en cualquiera de las sucursales de cooperativa, incluso actualmente en El Dorado tenemos una persona que les está brindando soporte desde allá todos los días, así que pueden ir a la sucursal del Dorado también y pedir pues el soporte desde allá que les brinde la información que ustedes necesitan. También mantenemos disponibles nuestros canales de atención que pues los ven acá en la presentación, el 6928-8800 es un chat de atención, es nuestro canal en donde también pueden tener, digamos, acceso a mucha información si escogen por producto, cuando entren, escojan asociado cooperativa y ahí van a ver por producto, incluso van a poder desplegar algunas de estas presentaciones que nosotros tenemos, algunas condiciones y pues constantemente también estamos incluyendo información allá para que ustedes también puedan descargar de forma inmediata.
también por medio del correo de atención-cooperativa pueden también pues recibir pues información si necesitan algo, nos escriben por ese canal y también les podemos brindar respuesta. En el canal de atención vía WhatsApp tenemos 8 ejecutivos que están de 8 a 5 atendiendo todas sus consultas, así que pues por cualquiera de los canales. También quiero aprovechar antes de que se me vayan para invitarlos a nuestra Feria de Salud y Bienestar que vamos a tener el sábado en los estacionamientos de la sede administrativa de Cooperativa. Vamos a tener muchas actividades, vamos a tener un mercadito, una clase de nutrición, una clase de zumba, vamos a tener food truck, venta de plantas. La verdad es que va a estar bien interesante. Como dice su nombre, es una feria de salud y bienestar y como no siempre hablamos de seguros, también tenemos que hablar de otras cosas y también tenemos que mejorar nuestro bienestar, nuestra salud y todo lo demás que pues también es súper importante, de hecho más importante. Los invitamos a que participen con nosotros. Iniciamos desde las 9 de la mañana y estaremos allí hasta las 3 de la tarde. Nuevamente, les damos las gracias a todos por haber estado acá, por siempre acompañarnos en nuestros conversatorios. La verdad es que para nosotros es súper importante contar con la presencia de todos ustedes. Veo que acá me dice alguien que cuando la Feria de Salud y Bienestar en David podemos organizarla para el próximo año. La verdad es que esta es una logística bien grande y hemos tratado pues de poder organizar bastantes actividades en los capítulos en conjunto con Cooperativa, pero es una buena sugerencia y la podemos ver para el próximo año. Muchas gracias. Y bueno, nada, como les decía, les damos las gracias a todos por participar acá, por acompañarnos. Si tienen alguna otra duda o alguna consulta, no duden en escribirnos a nuestros canales de atención. Tulio, señora Tanita y todo el equipo de atención a clientes que nos acompañó. Nuevamente, gracias a ustedes. Y bueno, estimados asociados, nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Feliz noche.